Jesús, te adoramos, Rey. Adoramos al Rey, Señor, de todas las cosas, Jesucristo. Gracias, Señor. Dios bendiga a tantos amigos, tanta gente conocida. Gracias, Señor, por este tiempo precioso en el Señor. Quería leer un poquito ahí el libro de Hebreos. Algunas cositas que dicen ahí, que hablan ahí. Es algo muy determinante lo que habla el libro de Hebreos. Un libro que tiene mucho el léxico del apóstol Pablo, ¿cierto? Un libro que tiene muchísimo conocimiento. Fue escrito al pueblo hebreo, al pueblo que se había convertido al Señor. Acordémonos que cuando Cristo viene, es rechazado, muere en la cruz del Calvario, ¿cierto? Resucita el tercer día y mucho del pueblo hebreo, fue alcanzado por ese hecho de resurrección. Dice por allá, por el libro de los Hechos, que Jesucristo se presentó con su cuerpo resucitado a más de 500 que aún viven, decía el apóstol Pablo, ¿no? Era como una evidencia de que no tan solamente él, sino que había otros antes que aún que creyeron el mensaje y aportaron para su vida y para su ministerio. Tremenda herramienta, ¿no? que le dio. Aparte, el apóstol Pablo viene de ser una persona muy sabia en lo que eran los pactos abrahámico, davídico, mosaico, ¿cierto? Esos tres pactos del Antiguo Testamento. Un hombre que conocía con exactitud la Torá, un hombre que conocía con mucho detalle el pensamiento hebreo. Él podía escribir estas cosas y otras cosas, como el libro a la iglesia de los Gálatas, que fue algo totalmente determinante en el momento de tener que hablar de esta nueva dispensación, ¿cierto? Y tan solamente poder mirarlo al libro ese verdaderamente es algo asombroso. Y hoy tenemos un abanico de versiones bíblicas en el cual hay un lenguaje verdaderamente para el que comienza los caminos de Dios, como decían nuestros amados pastores, evangelistas, maestros, en otros tiempos misioneros, ¿cierto? Grandes misioneros que quedaron en el olvido, que ya no se nombran dentro de las congregaciones. La historia de muchos misioneros que arriesgaron su vida y la perdieron en lugares totalmente inhóspitos, totalmente inalcanzables, ¿cierto? Llevados por una pasión en el cual era algo endógeno en ellos, propios de ellos, porque fue algo que fue impartido por el Padre, ¿cierto? A través de su Espíritu Santo a sus vidas. Era algo con el cual ellos no podían vivir sin cumplir ese
ese gran propósito en su vida, ese llamado, ¿cierto? En el cual alteró toda su vida. Podemos, qué sé yo, tanto evangelistas, tanto hombres famosos, ¿cierto?, que estuvieron en lugares totalmente donde no había nada, ¿cierto? Vaya a ellos esta honra en este día de parte del Señor, gente que plantaron un fundamento, allanaron un camino en el cual hoy nosotros estamos en esta hora, ¿cierto? En este tiempo, como dijo Habacuc, ¿cierto? Allá por Habacuc 3, aviva tu obra en medio de los tiempos, ¿cierto? Para que no seamos tan solamente gente que hemos recibido esa preciosa formación, sino que todos esos fundamentos que podamos reedificar y levantar ese tabernáculo de David en estos tiempos, en este 2020, ¿cierto? Y hoy charlaba con una persona preciosísima, charlaba cuántas cosas hay para inquirir, para meditar, cuántas cosas en este tiempo. Es como que la iglesia, como que su pueblo se quedó estancado a la orilla de esas corrientes de agua, ¿no? Es como que vos vas a esas corrientes de agua y estás constantemente en el riesgo de morir en el intento, ¿cierto? Pero es ahí, en esas corrientes de agua, donde el Espíritu Santo tiene total potestad con tu vida, con tu espíritu, con esa pasión que vos llevas adentro, que es morir por Cristo. Cristo no es un experimento, no es algo que sí va a salir o no va a salir, voy a orar por si me bendice, como hoy en día decimos, ¿no? Cristo es la bendición para nosotros. Él lo determinó en la cruz del Calvario, es así, es una herencia que vos lo tenés, no es una promesa, no es una pasividad. Hoy la iglesia ha entrado en esa pasividad de la promesa, no es una promesa, es una herencia que vos tenés con tantos años en el Señor, ¿cierto? Que no permitas de que nadie te diga que es una promesa. La única promesa que estamos esperando en estos tiempos es el arrebatamiento de la iglesia, que habla por allá en Tesalonicenses 4, versos 13, 16, 17, ¿no? Que habla por allá por 1 Corintios 15, 51, 52, ahí en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, verso 2, ¿cierto? Ahí en ese pasaje Jesucristo hace una gran diferencia entre el arrebatamiento y su segunda venida. Ahí hay mucha confusión, ahí es donde hoy en día el cristiano de hoy tiene mucha confusión, pero el Espíritu Santo es fiel y verdadero y Él quiere mostrar, ¿cierto? Es un tiempo en que se habla muy poco de estas cosas, del arrebatamiento. Siempre nos acordamos de un gran hombre de Dios llamado Gille Ávila. Es una persona que siempre llevó adelante ese mensaje. Pero hoy en día, digamos, hasta yo mismo, ¿no? Hubo muchísimas corrientes desde los años que se fue este gran hombre de Dios hasta estos tiempos. Ha habido muchas corrientes que han venido y han opacado, digamos, lo que es el arrebatamiento de su iglesia. Y es un tiempo en que estamos comenzando a mirar un poquito más el detalle, y el Espíritu Santo se está moviendo en esas corrientes de agua en la cual no queremos entrar. La iglesia no quiere entrar en esas corrientes de agua, se queda cerca de esa orilla,
para que ese hombre de Dios le traiga, ¿cierto?, a través de una oración en el cual él pagó ese precio para entrar en esa corriente y traerle, ¿cierto?, la bendición, como dicen hoy en día, ¿cierto? Pero es tiempo en que la iglesia tiene que entrar en esa corriente de agua, ¿cierto?, en el cual perdés el control totalmente, en lo que es tu sabiduría, tu habilidad, ¿cierto?, para mantenerte en esta vida, esa fuerza que Dios nos da, esa humanidad que Dios nos da, nuestros atributos, nuestras habilidades, eso no sirve, ¿cierto?, en el momento de entrar en esas corrientes de agua, ¿cierto?, donde Él habita, donde Él vive. ¿Por qué? Porque desde el principio de los tiempos, desde el Génesis 1, dice que Él se movía en la faz del abismo. En algunas versiones la faz del abismo era el mar, era esas aguas que estaban ahí, ¿cierto? El Espíritu Santo es un especialista en hacer, ¿cierto?, que todo sea creado en ese mover profético en el cual fuimos llamados, una generación profética, una generación que el profeta Ezequiel, el profeta Jeremías habló para este tiempo, una generación que iba a conocer al Señor, una generación que iba a inquirir en la persona de Cristo e iba a alimentarse, ¿cierto?, de su cuerpo, de su sangre, ¿cierto? Cosas, como dijo el apóstol Pablo, palabras inefables. Él pudo escuchar en un momento que Dios le arrebató al tercer cielo, ¿cierto? Pudo escuchar mensajes inefables, cosas verdaderamente asombrosas, ¿cierto? Esas son las cosas a las cuales fuimos llamados, ¿cierto? Y no es necesario ir hasta el tercer cielo, están en la Biblia, están en la palabra, hay misterios todavía que están ahí escondidos, donde verdaderamente no hemos llenado de tantas tradiciones, no hemos llenado de tantas ideas, ¿cierto?, sobre muchos temas que no nos han dejado avanzar como organismo vivo, que somos nosotros, somos parte de ese cuerpo, ¿cierto?, de Cristo. Por allá por Hebreos, ¿cierto?, vamos a leer un poquito ahí, dice en el capítulo 7, ¿no? Dice el capítulo 7, y vamos a ir escuchando, hay cosas asombrosas que el Señor habla, dice, porque Melquisedec, rey de Salem, se ve que ya venía hablando desde el capítulo 6, ¿cierto? Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo. Momento Abraham tuvo que pelear con 6 o 7 reyes, entre ellos estaba Keor de Marleaer, y en ese momento fue a rescatar a su sobrino Lot, ¿cierto? Dice que derrotó a estos reyes de Seboim, el rey de Seboim, hay algunos nombres que yo me acuerdo ahí en ese Génesis, y dice que Melquisedec, ¿cierto?, un personaje aparentemente misterioso, en la Biblia se le aparece a Abraham, un hombre que no tenía genealogía, un hombre que no estaba en los cánones espirituales, pero bueno, Dios lo tenía muy bien presente, y dice que por eso Dios es algo asombroso, amado, es algo que no puede ser verdaderamente predeterminado, por así decirlo. Dios puede hacer una obra, puede hacer una conexión en el momento que vos menos estás esperando, y yo creo que este es el tiempo en que nosotros tenemos que salir de la orilla y entrar a esas corrientes de agua, donde el Espíritu Santo dice que en el Génesis dice que hacía cosas, ¿no? Se movía sobre la faz de las aguas. Entonces nosotros queremos que ese Espíritu Santo que vive en nosotros se mueva. Bueno, este es un tiempo de entrar en ese mover profético,
¿cierto? Pero con un orden verdaderamente, con un orden, ¿cierto? Entrar con un orden, fundamentarnos en las verdades presentes. No podemos venir con un evangelio que hable de que el pueblo tiene que apedrear, ¿cierto? Con esa vieja ley de Moisés, ojo por ojo, diente por diente. Tenemos que venir con la verdad, ¿cierto? Con esta verdad presente, ¿cierto? Y para eso tenemos que mirar, tenemos que meternos en esa corriente de agua. No es necesario de que tengamos que necesariamente correr sí o sí al hombre. Sí están los ministerios, los ministros están puestos y lo necesitamos verdaderamente, porque necesitamos que ellos nos impartan las cosas. Y qué bueno que vos tengas un ministro cerca tuyo y en el que vos te puedas apoyar. Eso es algo, es un elemento, es un instrumento que Dios usa para formar un carácter, ¿cierto? Para formar la persona de Cristo en tu vida, ¿no? Dice, porque Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes y le bendijo. Qué tremendo, ¿no? Antes sí o sí tenían que correr para que alguien bendiga, para que alguien lo toque bendiciendo. Hoy en día la bendición es Cristo para nuestras vidas. Él está habitando en nosotros, en tu vida. La bendición está en todo tiempo, en tu vida, ¿cierto? Eso es algo muy importante que vos lo sepas. Y eso te da libertad, ¿cierto? Por eso el hombre o la mujer que te adoctrina, es necesario que te lo comunique, que la bendición está con vos, habita en tu vida, que no es necesario de que alguien te ponga las manos, porque si no se vuelve como algo rutinario, ¿viste? En cada momento, cada lugar necesitamos que alguien nos toque, ¿cierto? Para recibir una bendición. No, la bendición está habitando en tu vida, y si vos sabés eso y lo atesorás en tu corazón y lo arropás, ¿cierto? Va a ser tremenda la libertad que vos vas a sentir en Cristo, ¿cierto? Porque es una realidad. Pero en ese tiempo dice que Abraham volvía de la derrota de los reyes y le bendijo, a quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia y también Rey de Salem. Esto es Rey de Paz. Abraham le entregaba los diezmos de todo a Melquisedec. Qué hermoso es poder honrar, ¿no? Qué bueno es poder honrar con un diezmo, con una ofrenda, pero no a la forma que hay hoy en día, hermano, que te están ladrando por un diezmo, por una ofrenda, ¿cierto? Eso verdaderamente, así como vos sabés que sos benditos en Dios, ¿cierto? Esa generosidad va a habitar en nuestra vida. Pero si cada momento te están haciendo que esa bendición se active en tu vida y después te la desactivan por algo malo que vos hiciste o por algo aparentemente incorrecto que vos hiciste, lógicamente que esa generosidad queda como intermitente también. Entonces es necesario de que eso se haga real, se haga vivo, ¿cierto? En todo tiempo, en todo momento. Sos bendito y bendita, tus hijos son benditos y benditas, porque Cristo es la bendición. Él dice que se hizo pobre para que nosotros fuéramos enriquecidos. ¿Qué mejor riqueza que la de Cristo, hermano? ¿Quién puede verdaderamente aumentar esa riqueza? ¿Qué puedo hacer yo para aumentar esa riqueza que Cristo está habitando en tu vida? Nadie. No hay una oración, aunque las oraciones son buenas, pero la oración en este tiempo
¿cierto? Esa oración de intercesión, esa oración apostólica, profética, apunta a un avance mucho más elevado, ¿cierto? Porque la bendición es un fundamento ya que está puesto ahí, nadie te la puede sacar. Vos no podés hacer absolutamente nada para que esa bendición sea aumentada y no podés dejar de hacer nada. Vos por más que dejes de hacer cosas, esa bendición va a seguir estando ahí en tu vida. Puede ser que lleguen, hay momentos en el cristiano, hay etapas en el cristiano, que esas llamadas bendiciones como que se desactivan, como que ¿cierto? Son momentos de procesos que vamos pasando, para poder que los velos se vayan corriendo, ¿cierto? Y esa bendición, ¿cierto? Entremos en otra abundancia, que de la pobreza, que de la pobreza pasamos a la escasez, y de la escasez pasamos a la solvencia económica, de la solvencia que pasemos a la abundancia, de la abundancia que pasemos a la sobreabundancia, de la sobreabundancia pasemos a la riqueza, ¿cierto? Pero siempre Dios nos va a ir dando esos escalones. Por eso el apóstol Pablo habló, dice, he aprendido a vivir en la escasez y en la abundancia. Son diferentes momentos en la vida que te va a ir tocando, pero no por eso vas a ser más bendito o menos bendito. Sos bendito en Cristo. Después todo lo demás que nos rodea, las añadiduras que nos rodea, es por causa de su amor. No es que Dios nos bendice porque nosotros merecemos ser bendecidos, sino es por su gracia. Y eso es lo que no ha entendido la iglesia hoy en día. Se está hablando de muchísimas cosas. Vemos el famoso evangelio de la prosperidad por un lado, ¿cierto? Que se ha caído sus fundamentos en este tiempo, se ha caído totalmente. Todo lo que es declaración, todo lo que es profetizaciones, pero no es porque la profecía o el decreto, ¿cierto?, no sean bíblicos, pero hay un tiempo, ¿cierto? Hay una orden, hay una voluntad que es mayor que la nuestra. Hoy en día todo el mundo profetiza, todo el mundo decreta en cualquier momento, en cualquier lugar, y eso verdaderamente nunca fue así en el Señor. Profetizando bendiciones cuando la bendición habita en tu vida. Ya te digo que Él fue pobre para que nosotros fuésemos enriquecidos. Toda nuestra pobreza fue amputada de nuestra vida y esa riqueza fue imputada a nosotros y a nuestra familia. Gracias, Señor. Cuyo nombre dice, estamos hablando de Melquisedec, a quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo. No el diezmo ese del miedo. Malaquías 3:10 está desfasado. Ahí está hablando a los levitas en el tiempo de Malaquías, está hablando a los levitas que habían entrado en una gran degradación, lo que era el culto en el templo, y donde Dios le hace una recriminación. Pero a los levitas y a los sacerdotes, ni siquiera al pueblo hebreo, el pueblo hebreo cumplía, ¿cierto? Y muchos cumplían mal. ¿Por qué? Porque los levitas permitían esas cosas. Bueno, Dios no está hablando a los levitas hoy, Dios está hablando al sacerdocio de Melquisedec, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia y también Rey de Salem, esto es Rey de Paz. Gracias, Señor. Esa paz, hermano, que en este tiempo Dios te esté ministrando a vos de una forma muy personal.
que el Señor, ¿cierto?, aparezca ahí, ¿cierto?, en medio de este problema que estás pasando, en medio de esta necesidad, en medio de esta soledad, ¿cierto?, en medio de este desorden que estás pasando en tu vida, ¿cierto? Acordate de que Él es el en el que está, dice, en mis manos están tus tiempos, ¿sí? Entonces dice que este rey, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días, ni tiene fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Ese Melquisedec, Cristo Jesús, se le apareció a Abraham en ese tiempo. ¿Sí? Él tuvo una parousia, lo que le dicen, ¿no? Una aparición, donde él pudo estar ahí. Hay muchas experiencias de ángeles, ¿cierto?, que se aparecieron en el Viejo Testamento, ¿cierto? Hay muchísimas pruebas indubitables de esas cosas, de que los ángeles verdaderamente visitaban al pueblo hebreo muchísimas veces, ¿no? Aún podemos ver cómo María fue ministrada por un ángel en el momento de que quedó embarazada del Espíritu Santo. Hechos maravillosos, y así como eso muchísimo. Josué, David, Sansón, qué tremendo, ¿no? Eso es algo maravilloso, ¿cierto? Pero hoy en día tenemos a alguien que es mayor que los ángeles, Cristo Jesús. Él es cabeza, nosotros somos cuerpo de Él. Y dice que ese sacerdote permanece para siempre. Hay eternidad en Él. Considerad pues cuán grande era a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmo del botín. En esa época era la forma, ¿cierto?, de reconocer, ¿cierto?, que tenían, ¿no?, para reconocer a alguien de mayor dignidad. Ciertamente, lo que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos. ¿Está escuchando, no? Sacerdocio de Leví. Fíjate vos de a qué sacerdocio pertenece. Diezmo según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Ahí está hablando de esta gran generación que fueron los levitas. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. ¿Quién tenía la promesa? Abraham. Hoy nosotros no tenemos promesas. Hoy nosotros tenemos una herencia en Cristo. Nuestra herencia es Cristo Jesús. Ese Cristo que se va formando en nosotros a través del conocimiento de su salvación. Ese Cristo, ese Jesús que se va formando en tu vida. Y aunque a vos te parezca, ¿cómo se forma eso en mi vida? A través de la fe, a través de entrar, ¿cierto?, y escudriñar su verdad. Es muy importante de que vos sepas de que estás siendo formado en Cristo. Como ese bebé que es formado en el vientre, ¿cierto? Y esa gran matriz es Cristo, su Espíritu Santo, es el que está dando, ¿cierto?, esa
ese crecimiento dentro de ese vientre. Y estás naciendo del agua y del Espíritu. El agua es su palabra y el Espíritu es el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque a través de su palabra, de mirar su verdad, el Espíritu Santo te da ese nuevo nacimiento. ¿Sí? Este es un tiempo tal vez de crisis en tu vida, una crisis que estás pasando de diferentes formas. Y el problema en este tiempo no es esta pandemia que estamos pasando, sino que el problema en este tiempo, ¿cierto?, es que no estamos entrando en ese tiempo de alumbramiento, ¿cierto? Y el alumbramiento trae iluminación a nuestras vidas en cuanto a las revelaciones de Dios. Y sé que el Señor va a empezar a mostrarse en sus pequeños, en aquellos que un día, tomaron una decisión de aceptar este plan de salvación, ¿cierto? Y poder llevar adelante en sus vidas verdaderamente todo esto, todas estas buenas nuevas de salvación, ¿sí? Dice, pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos de todo y bendijo al que tenía las promesas, de Jesucristo. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí, ciertamente, reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Bueno, ahí estaba hablando, ¿cierto?, de que en ese tiempo todavía se recibía los diezmos. ¿Por qué? Porque el pueblo hebreo, ¿cierto?, hacía poco tiempo que se estaba convirtiendo al Señor. Y dice el libro de los Hechos que hacían sus reuniones en el templo y en las casas. Y dice que el pueblo hebreo, dice que había entrado, ¿cierto?, en una duda si seguir esta nueva doctrina de Jesucristo, de los del camino, o quedarse con las viejas usanzas, ¿cierto?, del pacto mosaico, ¿cierto? Y muchos estaban en la duda, estaban en una contraposición, estaban en un cisma, como así decirlo, en un tiempo que Pablo, había traído una reforma tan grande el Espíritu Santo, ¿cierto? Y hablaba que todavía había gente acá, dice, hay hombres que reciben diezmo, ¿cierto? Aquí ciertamente reciben diezmo hombres mortales. Fíjate vos que Abraham le entregó los diezmos a Melquisedec, un ser eterno, un ser que no tenía genealogía, que no tenía padre, que no tenía madre. Ahí ya te está dando pautas de quién era, ¿no? Melquisedec, rey de paz, rey de Salem. Y aquí dice, reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Acá está hablando de hombres mortales que viven. Claro, en ese tiempo todavía se hacían los sacrificios en los templos hebreos, y todavía se recibían los diezmos. Acordémonos que esta carta es para el pueblo hebreo que se había convertido y que estaba todavía con muchísimas dudas, y los que se habían convertido habían entrado en ser víctimas de una gran persecución también en ese tiempo, ¿no? Y acá el apóstol Pablo le hablaba un poquito, ¿cierto?, de los cambios que se estaban dando, ¿cierto?, con esta nueva dispensación de la gracia, en el cual ya había comenzado con la resurrección de Cristo y se está extendiendo hasta nuestros días. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Este fue un encuentro generacional, ¿cierto?, donde Abraham pudo diezmar, y dice que aún todos los que iban a venir, ¿cierto?,
todo el pueblo hebreo que iba a venir, ¿cierto? Era una representación que esos diezmos reconocían a Melquisedec, rey de Salem, rey de paz, como mayor sacerdocio que el de Leví, y mayor sacerdocio que cualquier otro sacerdocio que se haya dado, el sacerdocio de Melquisedec. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, dice, ¿por qué bajo él recibió el pueblo la ley? ¿Qué necesidad habría de aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec, y que no fuese llamado según el orden de Aarón? ¿Sí? Fíjate una cosa, ¿no? Melquisedec, rey de justicia, rey de paz. Son dos cosas que cohabitan. La justicia por medio de Cristo, por la muerte en la cruz del Calvario, justicia divina, en la cual esa justicia, inmediatamente cuando vos le aceptaste el plan de salvación, vino a tu espíritu, le dio vida a tu espíritu, ¿cierto? Y eso trajo redención a tu vida. Inmediatamente fuiste convertido en una nueva criatura, ¿sí? Sin posibilidad de caída en el espíritu, ¿cierto? Él te justificó. Hoy en día sos un justo, una justa en Dios, ¿cierto? Sos un justo y una justa que peca, pero ya no sos más el pecador, ¿cierto? Hoy en día dice que sos justo, la Biblia lo dice en diferentes lugares, somos justos. Por allá dice, si el justo con dificultad se salva. En tantos lugares habla de justo. ¿Por qué? ¿Por qué? Por la justicia de Cristo, no por nuestra justicia, no por nuestro caminar. Porque bueno, porque le hacemos caso a fulano, porque le hacemos... No, hay una justicia que viene y se hace real en tu espíritu, ¿cierto? Después la santidad, que es un segundo llamado después de la salvación, y después está la fe también. La santidad, ¿cierto? Es un proceso en tu alma, que es eso lo que cuesta que nuestra alma, ¿cierto?, se adecúe, ¿cierto?, a los requerimientos en el espíritu que necesitamos para formar un carácter en Cristo, ¿cierto? Para eso, ¿qué pasa? Tiene que venir el conocimiento de la persona de Cristo, no tan solamente de la Biblia, porque yo puedo saberme todo de la Biblia, ¿cierto? Pero que el Espíritu Santo me ayude a entrar en el conocimiento del Hijo de Dios, a ese varón perfecto. ¿Para qué? Porque hay una estatura, hay un peso de gloria en él, en el cual yo necesito para surcar esas corrientes de agua, donde el Espíritu Santo va a hacer creaciones nuevas en mi vida, en mi espíritu, en mi familia, en mi hogar, ¿cierto? Y dice, si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, ¿por qué bajo él recibió el pueblo la ley? ¿Qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec, y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Tiene que haber un cambio de ley. Y ese cambio de ley, ¿cierto?, ocurrió en la cruz del Calvario. ¿Sí? Todas las circunstancias que podamos estar pasando, ¿cierto?, no tienen poder, autoridad para detener nuestra vida en el Espíritu. Toda circunstancia, consecuencias, ¿sí? Sí, seguramente que modifican algunas cosas dentro de nuestra vida momentáneamente, ¿cierto?
pero sabemos que el que genera vida, ¿cierto? Su justicia, ¿cierto? Y su espíritu nos va a dar conocimiento para avanzar, ¿cierto? Y seguir operando en esta área profética que el Señor nos está llamando. Cuando te hablo de algo profético no estoy hablando de algo de, bueno, de soñar sueños, de que hoy en día salen, sí que soñé esto, sí que hablé, a ver, que hablan en lenguas, No, yo estoy hablando de la parte profética verdaderamente de nacer del agua y del Espíritu, que es mirar su verdad y que el Espíritu Santo sea el que haga como en el Génesis 1 hizo en la tierra, dice que se movía sobre la faz de las aguas y después empezó todo el proceso creativo de Dios, ¿cierto? Que eso es en tu vida hoy en día, ¿sí? Dice, y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió en el altar. Dice, porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es lo que tiene el Señor. Nosotros podemos decir, sí, es esa tribu, no es aquel hombre, no, mirá a Gerardo, porque Gerardo tiene sabiduría, no, pero no, nada que ver. El Señor tiene determinado otras cosas para este tiempo. Gloria a Dios, que el Señor nos permite hablar de estas cosas. Y bueno, si están en sus planes, lógicamente, ¿cierto? Podemos entrar, pero el Señor tiene otras cosas en este tiempo para que su nombre sea glorificado. Gente que vos menos esperás, gente que hoy en día está en el anonimato total. Y gloria a Dios y gracias a Dios por esas cosas, que siempre el Señor va a estar rompiendo esas cosas, va a estar sacudiendo esas cosas en lo espiritual, para traer las cosas eternas. Y esas cosas eternas van a ser ministradas a su iglesia, van a ser ministradas a su pueblo, porque Él tiene cuidado de nuestras vidas. ¿Sí? Y esto es aún más manifiesto si en semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Tremendo. Cuando está hablando a semejanza, está hablando de Jesucristo, hombre. Pues se da testimonio de él, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Queda pues abrogado el mandamiento anterior, ¿sí? A causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Qué tremendo esta palabra, ¿no? Nada perfeccionó la ley a causa de la debilidad. Es algo ineficaz. ¿Por qué? Porque la ley es buena, pero no tiene poder para transformar nuestras vidas. Al contrario, la ley nos acusa. ¿Por qué? Porque tenemos una naturaleza caída. Siempre me acuerdo de una palabra, cuando el diluvio, ¿se acuerdan? Dice que el Señor dijo que se arrepintió de haber traído el diluvio y de raer al hombre sobre la faz de la tierra, porque Él entendía de que el hombre desde su juventud, la inclinación de su corazón es hacia el mal, ¿cierto? Entonces Él podía ver que un diluvio no era efectivo para traer un cambio. Él podía ver todavía, ¿cierto? Cuando Él dice estas palabras,
¿cierto? Cuando él dice, podía ver que había maldad todavía dentro del corazón de esa gente de que él salvó en el arca. Podía ver todo lo que iba a ocurrir, ¿cierto? Con los hijos de Noé. Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero con el juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Gracias, Señor. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y dice que es mejor pacto, es mejor que el pacto anterior, ¿cierto? Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar, ¿cierto? Era una descendencia constante. Hoy tenemos un gran sacerdote en nuestras vidas. Mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, no cambia. Es un tipo de sacerdocio que no cambia su carácter, no cambia su parecer, no cambia su decisión. Una decisión de llevarnos, ¿cierto?, a la victoria, una decisión de llevarnos a la eternidad, a una transformación, ¿cierto?, a una vida indestructible en Cristo. Por lo cual puede también salvar perpetuamente, por siempre, a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Qué más queremos? Puede salvar perpetuamente, para siempre. ¿Qué puedo hacer yo para ser salvo? Nada, absolutamente nada. Esa salvación, ¿cierto?, no va a ser aumentada por cosas que vos hagas. Y esa salvación no va a ser opacada por cosas que vos no hagas. ¿Sí? Y viceversa. Esa salvación no va a ser, no le vas a poder dar brillo por cosas que vos dejes de hacer, o esa salvación la vas a opacar por cosas que vos no dejes de hacer. ¿Sí? Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. ¿Sí? Por eso te digo que ya uno que está en Cristo ya no es más un pecador. ¿Por qué? Porque si somos uno solo con Él, somos un cuerpo con Él, ¿cierto? Dice que Él vive apartado de los pecadores. Acá dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía, dice, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores. Su cuerpo no puede estar apartado. Está unido. Por eso somos justos que pecamos. Hay una gran diferencia. Pecamos, pecador. ¿Por qué pecador? Porque el pecado no era perdonado. El pecado era propicio al Señor. ¿Qué era lo que hacía? Lo pasaba por alto, pero no lo perdonaba. ¿Hasta qué? Hasta que vino Cristo. Y ahí Él perdonó los pecados, nos perdona los pecados. No los acumula ahí, pensando, no, que vos hiciste esto, vos hiciste lo otro, mirá, tal día, no. Vos confesaste el pecado. Dice, por eso que si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Cierto? Entonces Él se olvida de ese pecado. Vos quedas libre, se lleva tus cargas, no queda ese pecado acumulado. Entonces ya esa justicia que está morando en tu espíritu comienza a actuar en el alma y en todo tu ser. ¿Cierto? Entonces
vos volvés a caer en el mismo, volvés a caer en el mismo, oh Señor, otra vez caí en este pecado. ¿Cuál pecado? ¿En cuál pecado caíste? Yo no me acuerdo, no, ya me olvidé de eso. ¿Por qué? Porque yo ya te perdoné, no me acuerdo de eso. Dice que Él alejó ese pecado, ya no se acuerda más. Y eso es lo interesante para poder avanzar. Entonces vos decís, sí, pero Señor, me siento mal, porque pequé. Sí, está bien que te sientas mal, porque seña que mi espíritu está ahí, actuando, ¿cierto? Y está activando en tu conciencia esa verdad. Pero no te condenes, porque mi palabra, hay un mandamiento que es más poderoso que el ojo por ojo y diente por diente, que está en Romanos capítulo 8, verso 1. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Si no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, ¿qué significa? Sí, pero otra vez, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. O sea, yo me puedo sentir mal, Espíritu Santo se contrista, ¿cierto? Entra en una convicción y mi conciencia, ¿cierto? Pero también ya no para acusarme, sino para liberarme, ¿cierto? Y sacarme de esa área de condenación. Eso es lo que hace el Señor. Por eso dice que pecador es alguien que acumula pecado, acumula. Pero nosotros, como estamos constantemente confesando nuestro pecado, Él nos va limpiando de toda maldad. Eso es muy interesante y muy importante que tú lo sepas. Que en el momento que vos le pedís perdón al Señor, el Señor te perdona. Pero de verdad. Porque tal sumo sacerdote nos conviene, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores. Por eso Dios no se aparta de nosotros, por más que queramos esa relación de intimidad, esa relación, esa cercanía de comunión, siempre está. Y hecho más sublime que los cielos. Vos tenés la relación de tu padre y de tu madre, es una relación de sangre que por más que ellos digan este no es mi hijo, o vos decís este no es mi padre, va a haber cosas que vos vas a tener de él y de ella. Hay una relación, hay una conexión de sangre. Cuanto más Cristo, que nos compró con su sangre y nos hizo uno con su cuerpo. No somos una prótesis de su cuerpo, en la cual un día Dios se la saca y otro día se la pone, otro día se la saca, otro día se la pone, según lo que hagamos o dejemos de hacer. Somos parte de su cuerpo, ¿sí? Que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por el del pueblo. Por esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, el Hijo, hecho perfecto para siempre. Amén. Amado, mañana seguiremos con Hebreos capítulo 8. Elegí este libro verdaderamente para poder entrar en un hablar con el Señor, un poquito para ver los grandes cambios, así a una forma muy a grandes rasgos, ¿cierto?, de lo que estaba ocurriendo con el pueblo hebreo en ese entonces, un pueblo que recién se había convertido, ¿cierto?, y donde ya tenían una vida en Cristo, pero todavía estaban chocando con muchos sacerdotes que lo acusaban, ¿cierto?, de haber abandonado el pacto mosaico, ¿cierto? Tal vez en este tiempo a vos te está pasando lo mismo, ¿cierto? En este tiempo tal vez hay un cisma dentro tuyo, donde hay algunas verdades que Dios te está revelando y vos estás mirando en su palabra que no concuerdan, ¿cierto?, con el mover religioso de este tiempo, ¿cierto?, que vos
pueda estar fortaleciendo, y no te quedes al costado del camino. Entrá en esas corrientes de agua, que Él es el que te va a llevar a buen puerto y te va a guiar. Amado, que Dios te bendiga. Gracias por tu atención. Que Dios te bendiga, amado. Hasta mañana. Mañana seguimos con el capítulo 8.